Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a nuestro evento de tendencias de Vicuña, Argentina. Acá estamos con Larisa, nuestra Cool Hunter de la TAM, que va a hablar sobre tendencias, verano 2027, y nuestro equipo de producto de Vicuña, Argentina, Sol y Emilia. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Espero que puedan disfrutarlo, aprovechar y al final de este evento pueden hacernos todas las preguntas, dejarlas en el chat, las vamos leyendo y respondiendo. Todo tuyo, Lari. Perfecto. Buenas tardes con todos. Bueno, qué gusto estar compartiendo ese espacio una vez más con ustedes, chicas, y obviamente con el público de Argentina. Bueno, la presentación que vamos a ver el día de hoy son nuestras apuestas, ¿no? Para primavera-verano 2027. Nosotros siempre estamos tratando de lanzar con un poquito más de anticipación el tema de tendencias, justamente para que se puedan ir construyendo las colecciones con el tiempo más adecuado y de una forma mucho más tranquila, porque sabemos que a veces nuestro mundo es una cosa bastante complicada y muy rápida, ¿no? Si tienen alguna duda, cualquier cosa, como comentó Maru, déjanos en los comentarios. También tenemos una sesión de preguntas. Yo no les veo como estoy compartiendo. Me cuentan cualquier cosa, si pasa de no escuchar, de no pasar alguna diapositiva, nos comentan para ahí que las chicas me puedan avisar, porque ya no les veo nada. Entonces, esas tendencias, nosotros en esa ocasión dividimos en tres grandes caminos, ¿no? Trace Evidence, From Intent y Youth Replay. Entonces, esos son los tres grandes caminos que nosotros vemos y de cada una de ellas nosotros vamos a hablar sobre el comportamiento del consumidor, vamos a hablar sobre micro tendencias y siluetas y obviamente de producto, para que ustedes también puedan ir viendo con qué producto ya pueden ir aterrizando todas esas diferentes cosas que vamos a ver. Nuestra primera tendencia se llama Trace Evidence y esa es una tendencia donde estamos usando el tiempo como herramienta de diseño. Es una de las frases que más me gusta, que cuando desarrollamos esa presentación con Lore, pensamos en esto y es justamente en pensar toda esa estética de lo que hemos vivido, de que sea más real, de esta imperfección siendo perfecta, o sea, que el defecto sea efecto realmente, o sea, usar esas texturas, todo el tema de historia, de que esas prendas estén contando, ¿no? De todo lo que ha pasado, que sea también llena de intención, eso es súper importante. Entonces, se trata de que las prendas permanezcan cada vez más, ¿no? Entonces, tenemos ese cambio de comportamiento del consumidor y es algo que nosotros vemos que refleja realmente en la hora del diseño, ¿no? Y empezamos con nuestras micro tendencias. La primera que vamos a hablar, le llamamos Baby Blues con alma vintage. Nos hemos dado cuenta que el tema de lavados claros, principalmente aquí estamos hablando, ¿no? Primavera, verano, como dijimos. Entonces, los lavados claros van a tener un descargue bastante importante. Y aquí una de las siluetas que destacamos primero es esta chaqueta, no esa trucker, con un largo más corto, ¿no? Principalmente para el mercado masculino, hemos visto que existe un cambio bastante fuerte. Vamos a ver durante esa presentación que muchas de las tendencias que sí son aplicadas para nuestro mercado femenino, las vemos surgiendo ya en el mercado masculino. Existe este cambio de que la gente, o sea, que este mercado desea más, quiere moda, quiere cosas más allá del básico, ¿no? Entonces empezamos justamente con esa cropped, con esa trucker más cortita, hasta más asiluetada, con bastante marcación, como dijimos, utilizando el tiempo como herramienta de diseño, ¿no? Todas las marcaciones, los lavados con aspectos de un vintage más natural. Dentro de esa misma línea, con los baby blues, obviamente seguimos viendo la presencia del pantalón recto, sea en el mercado masculino, sea en el mercado femenino. Vemos clásicos, vemos con esas intervenciones de parches, intervenciones de bordados, intervenciones de pinturas, pero más que nada es ese aspecto, ¿no? Ese vintage que realmente no sale de escena, que siempre está presente en todas las colecciones, porque como sabemos, estamos viviendo este momento que todo está mezclado al mismo
mismo tiempo. Entonces, obviamente, en las siluetas tenemos una gama muy amplia de siluetas que debemos de tener, digamos así, desarrollada para nuestras colecciones para llegar a los diferentes públicos y pues el pantalón recto es uno de ellos. También tenemos esa ligereza, digamos, de las piernas anchas, como pusimos, quiere decir el wide leg, estas bastas bastante anchas. También vemos ese tema de la aparición, ¿no? Del pantalón tipo barrel, que podemos ver ahí en la foto de self-portraits, o sea, tener esas siluetas bastante anchas, van a ahí estar presente dentro del mercado. Entonces, eso es algo que nosotros seguimos viendo y obviamente aquí también nos refuerza la presencia de los pantalones rígidos, ¿no? De las telas rígidas, 100% algodón, dentro de esta gama de productos, ¿no? Entonces, aspectos de lavado y todo ese aspecto más vintage, de una forma muy ligera. Aquí ya paso la palabra para que comenten de producto. Hola, ¿cómo están? Bueno, un poco las sugerencias en este caso vienen para llegar más fácil a estos tonos que contaba recién Lari, no tanto por ahí por construcción, sino sí por construcción porque da vintage, pero también se podrían agregar otros artículos con elasticidad. En este caso estamos mostrando dos rígidos, sobre todo por el tema del tono. Bueno, el Diago Max, que es un artículo súper conocido, la mayoría ya lo conoce, que es 100% algodón, tiene esta estética vintage porque marca mucho la sarga. En los lavados se logran estos tonos más virome o más eléctricos, así que bueno, ese sería el primer artículo que nosotros sugerimos para esta tendencia. Como es desestructurado, queda muy bien para pantalones anchos, y si bien tiene un peso de 10 onzas, queda muy bien para varias tipologías. Pasamos al otro. Acá vamos a un lanzamiento, ¿sí? El Cardiel Baby Blue. El Cardiel es una familia que nosotros tenemos hace un tiempo, pero estamos agregando varios tonos diferentes como lanzamientos. Uno es este, es un tono sulfuro, azul, súper vibrante, pero con una trama blanca. Entonces es 100% algodón y se logran bajadas diferenciales, ¿sí? Unas bajadas que tienen ese tono bien vintage, que van súper alineadas con toda esta tendencia. Así que este es el otro artículo que sugerimos, pesa 10 onzas y media y también es 100% algodón. Estás Está muteada, muteada, Lari. Lari. Perdón, no activé el micrófono. Bueno, entonces pasamos a nuestra siguiente micro, que es el Craft Darks. Entonces aquí ya vamos a enfocar en unos lavados más oscuros, ¿no? Y también diferentes siluetas. Entonces vemos esos volúmenes que también vimos en el Baby Blue. También seguimos viendo en los colores bastante oscuros, ¿no? Tenemos un momento ahora que estamos viendo volúmenes muy diferentes y estos volúmenes han caído al gusto de las personas realmente por ser indiferentes. Entonces, como dijimos, el tema del barrel, ¿no? De este pantalón en forma de barril, bastante diferente. De undercover, ahí tenemos una fotito, hasta medio el regreso ahí en J.W. Anderson de este boyfriend, ¿no? Que hemos visto. Entonces, aparecen esas siluetas bastante voluminosas. Acá, para el masculino, vemos también el tema de trabajos manuales en las telas, ¿no? Sea con el tema de parches, el tema de recortes, el tema de texturas en lavanderías o mismo con ese efecto, ¿no? De flores que nosotros lo empezamos a ver bastante por el tema de la inspiración. Muchos de los años 70 que han aparecido en las últimas pasarelas. Entonces, vemos eso llegando al mercado masculino también. Y dentro de este momento vemos mucho ese aspecto más manual, ¿no? Los parches, los bordados, combinaciones de tejidos, esos choques más visuales y todo eso también conecta mucho con ese momento que vivimos de
tener esa importancia de las prendas y de tiendas de segunda mano. Entonces, obviamente, con esa inspiración, vemos que dominan las pasarelas de esas prendas con aspectos realmente mucho más artesanales. Ahora sí, pasamos la voz a Sol. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, dentro de las tendencias que marcaba ahí Lari, los colores oscuros están viniendo un montón. Dentro de esas bases de tintura que proponemos, son artículos rígidos de 100% índigo. Acá tenemos el Cardiel Dark, que ya lo mencionaron, está toda la familia en distintos tonos. El Dark fue el primero que salió, el color más clásico, que como digo es un índigo bien intenso, más que nada para hacer todos los lavados que presentaba Calari. Es un artículo de 10 onzas y media, con muy buen ancho, que sirve mucho para todo lo que es rígidos y anchos de barrel y baggies que estaba presentando Lari. Y después, como segunda opción, dentro del también rígidos y en el mismo tono, está el Agua Dark, que es un artículo más liviano, con 9 onzas, que da un poco más de movimiento a la hora de hacer las prendas, para que tenga como la prenda más caída. Sirve mucho más para white y algo menos estructurado como el barrel, por ejemplo. Gracias, baby. Bueno, y seguimos con nuestra tercera micro tendencia que le llamamos terracota emocional. Acá tenemos algo bastante interesante que vemos una transición, ¿no? El tema del terroso, de los colores terrosos, sí muy presentes, pero vemos que existe esa transición de la tierra al rosa, como llamamos. Entonces empiezan a aparecer esos efectos, ¿no? De lavados con bastante marcación de costura, marcación de tiempo, con esos efectos como dijimos al inicio, ese defecto que se torna efecto. Entonces, eso es súper interesante de ver que vamos migrando, vamos viendo aparecer cada vez más colores para esas siguientes temporadas. También seguimos viendo tonos terrosos. No quiere decir que por aparecer más colores, los otros colores desaparezcan, sino que más bien nosotros vamos viendo otros aspectos, por ejemplo, de lavandería, como este que trajimos como el lujo de la erosión, como que ese efecto de desgaste del tiempo realmente, ¿no? Y pusimos justo el tema de naturaleza porque son los colores tierra, ¿no? Entonces ahí vemos muy bien aplicado en los diferentes ejemplos que pusimos acá. Y dentro de eso también tenemos el tema de, aquí saltamos algo, babies, o está bien. ¿No, verdad? Está bien, ¿eh? Sí, sí, está bien. No había producto aquí, ¿verdad? Ya, ok. Entonces, No, están seguimos. presentados todos. Ya, ok. Entonces, seguimos acá con el tema de entre la hoja y la tierra, que es otra transición que nosotros estamos viendo. Entonces, el tema de los terrosos, este marrón, ¿no? Que ganó un espacio tan importante durante este año, sigue muy presente, tonalidades oscuras, vemos ahí aspecto láser, desgastados, diferentes formas, ¿no? De poder representar ese café, ¿no? Como base de esa transición. Acá vemos también ese aspecto, ¿no? Como dijimos, ese aged appeal, ese aspecto cada vez más desgastado y obviamente el tema del kaki, que todo este año ha sido súper importante en todos los lugares que vimos, todas las tiendas son kakis, todo era kaki en los diferentes mercados. Entonces vemos trayendo esas lecturas diferentes, ¿no? Con el tiempo, como dijimos y vimos en el mood board inicial. Y acá algo importante para el mercado masculino es que hemos visto que estas siluetas de shorts y bermudas aparecen cada vez más fuertes. Tanto el short corto, ya que aparece a veces como conjunto con sastrería, como vemos ahí en David Catalán, o mismo en combinaciones, esos shorts arriba de la rodilla, pero al mismo tiempo comparte ese espacio con el largo tipo skater, ¿no? Como para generar este equilibrio. Entonces, dentro del mercado masculino, vemos esa como transición, esa flexibilidad de aprovechar diferentes siluetas también. Entonces, eso es algo bastante importante.
Y aquí de la transición que habíamos visto de la tierra a la hoja es justamente porque aparecen cada vez más los verdes, ¿no? Los verdes van ganando mucho espacio. Ese aquí vemos unas tonalidades más oscuros, algunos efectos de lavandería, pero también vamos a transitar este verde a urban greens, o sea, verdes hasta más desgastados, con ese aspecto más urbano, con combinación de tejido, bordados, apliques, combinaciones de tela. Entonces es bastante interesante de ver que el verde vuelve a ganar bastante importancia en esa transición de esos tonos un poco más terrosos. Y aquí hicimos como una carta de color de todo lo que nosotros hablamos ahorita. Entonces ahí vemos diferentes tonalidades de verde, tonalidades de café, el negro también siendo como una principal, ¿no? Dentro de todo eso que nosotros hemos visto. Entonces es una carta de color complementar que también tienen ahí con los números de Pantone para que puedan utilizar si alguna les ha gustado para la colección. Ahora paso la palabra nuevamente. Bueno, acá sí tenemos algo súper novedoso. Si bien en el mercado estábamos viendo que había algunas gabardinas teñidas con estos tonos y que se podían lavar, acá nosotros estamos presentando dentro de la familia del Cardiel dos colores en denim, ¿sí? Esto es un denim color. La trama es blanca y está teñido el urdido. En este caso es marrón y lo bueno es que lo podemos ir lavando, ¿sí? El tono es sulfuro, así que hay que tratarlo como cualquier sulfuro, bajarlo con permanganato o ya solo al hacerle un desgaste mecánico vamos a empezar a ver esos contrastes, que si lo quiero dejar en oscuro es solo quizás hacerle, no sé, un stone wash y entonces ya tengo ese efecto de costuras y tengo un denim color que va súper alineado con esta tendencia, ¿sí? Bueno, las características del artículo es lo mismo, así que incluso podría jugar un poco como mostraba Lari en las últimas tendencias, podría hasta jugar entre artículos porque tengo una base de Cardiel tanto en azules como en otros tonos que ahora van a ver el que sigue, mismo concepto, pero en el tono, ahí está, en tono verde, ¿sí? Así que la verdad que quedan muy, muy bien y se logran unos efectos increíbles y esta tendencia llegó para permanecer un tiempito más, así que está bueno probar estos artículos. Pasamos y también dentro de estas tonalidades tenemos dos opciones de sobreteñidos o matizados, que ya viene la tela matizada, el Aguapay Blue Forest, como les contaba Sol antes, el Aguapay es un poquito más liviano que el Cardiel, similar estética, pero un poco más liviano, y viene ya matizado en brown, en el marrón, que sería el Blue Rust, que no sé si pasó, sí, pasó como de largo, me parece. A ver, el anterior. Ah, no, bueno, no está. No, bueno, Creo se que ve viene que... después, tal vez. Ajá, no, se ve que viene el Rust, que es marrón, y el Blue Forest, que es un matizado verde. Entonces, estos mismos dos tonos, en este caso, están en el revés y bueno, obviamente aparecen al desgastar la prenda como un matizado, ¿sí? Sobre la base Aguapay. Muchas gracias. Bueno, y aquí llegamos a nuestra segunda tendencia, From Intent. Acá nosotros hemos dado cuenta de que hasta si pensamos la primera tendencia y la segunda pueden mezclar con el comportamiento de consumidor. Aquí también estamos hablando de un consumidor que está pensando en intención, claridad, en pensar en el esencial, en comprar cosas que te van a durar. Pero aquí en nosotros tenemos un enfoque del tema hasta líneas más precisas, volúmenes más arquitectónicos,
como que algo mucho más limpio, ¿no? Que no tenga ese exceso, que pensemos más en la coherencia, o sea, como que allá estábamos hablando de usar el tiempo como herramienta de diseño en la primera tendencia y acá lo que queremos y estamos buscando es esta belleza tranquila, sin excesos. Pero sí podemos jugar mucho con esa parte del patronaje. Aquí nos vamos a dar cuenta que el tema del diseño es mucho más trabajado. Entonces, como consumidores podemos tener actitudes muy similares, pero cuanto a la estética, logramos ver esa diferencia que tenemos una con la otra. La primera micro tendencia que vamos a hablar es sobre el black. A pesar de que estamos hablando de primavera-verano, ya hemos dado cuenta hace como unas 4 temporadas que el color negro realmente ha crecido su presencia exponencialmente. Y no solo la presencia de una forma tradicional, porque siempre fue complemento de colección, pero nos hemos dado cuenta que pasa a ser parte de las colecciones, inclusive las de primavera, las de verano, donde normalmente teníamos una baja, ¿no? De estos colores. Entonces seguimos viendo esos colores ganando mucha presencia. Primero, llamamos el denim como el protagonismo de la elegancia contemporánea. Entonces, pensando en esos uniformes más citadinos, en el tema de utilizar eso de una forma, hasta la forma de combinar, ¿no? Las chaquetas, como dijimos, el tema de estructurales, vamos a ver el juego que tenemos, las construcciones, los bolsillos, hasta cuando vemos las fotos que realmente conectamos con esa tendencia, tienen una expresión bastante más cerrada, muy diferente. Entonces, conectamos aquí. En el mercado femenino destacamos mucho la chaquetería, el tema de los pantalones wide legs, obviamente las faldas van a ganar bastante importancia acá. Y acá en el mercado masculino encontramos también esa parte de blacks, pero también va tomando ese protagonismo con ese aspecto ashed, como llamamos, ¿no? Ese aspecto más lavado, con el aspecto hasta como un wash, pero con el aspecto del tiempo, pero es de alguna forma un poco más clean, ¿no? Tiene menos contrastes de lo que vemos. Entonces es muy importante y hasta llegar a su tono más claro, ¿no? Como nosotros vemos ahí en color, tenemos un gris. Entonces, desde el black más oscuro hasta los grises, o sea, toda la gama de colores gana espacio acá. Ahora paso la palabra. Bueno, como estuvimos hablando, el cardiel es toda una familia. Acá tenemos la opción de Black Black, que es un negro con trama negra, para lograr desde un negro firme hasta esto que hablaba Lari, de estonearlos, de hacerles gastados y que quede como usado. También el mismo artículo está presentado en Grey, que para hacerle bajadas y que quede bien clarito, podemos lograrlo, digamos, con ese artículo de la familia. Tenemos opciones, estas como que son 100% algodón, en 10 onzas, y después está la opción del Aguapay, que es la que sigue, que es un poquito, 9 onzas, un poquito más liviano, que eso da más movilidad, como dije anteriormente, pero también sirven mucho para esto que hablaba Lari, de unos camisacos, de prendas superiores, le da más movilidad a la prenda y le funciona mucho mejor. Y después, como otra opción, tenemos artículos confort con algo de elastano que tienen un poquito de movilidad, que se pueden hacer todos estos looks que mencionaba Lari, de rectos, de wide, pero bueno, con un poquito de elasticidad, ¿no? Que también el artículo viene en trama cruda para hacerles los gastados y que para bases más grises y que bajen más, y también viene Black Black en la versión más oscura, digamos, con la trama negra. Que Gracias, Sol. Y bueno, tenemos aquí un tema que llamamos de clásicos redefinidos. Y acá nosotros vemos este tema de la sastrería. Nos seguimos viendo la sastrería en denim, en todos los desfiles. Realmente es algo muy importante. Y ahora vemos esto, ¿no? Ese cuidado de escoger el material, o sea, que el tejido real y el diseño, ¿no? Hablen todo, porque aquí estamos hablando de una lavandería muy poca, muy mínima, ¿no? Entonces,
estamos hablando del raw denim, ese dark bastante formal, jugando también con un tema, es una reinterpretación, vemos que tenemos un poquito de marcación en el masculino, la cintura bastante marcada, diferentes volúmenes como habíamos hablado en la primera tendencia, entonces es bastante interesante de ver que viene con esa actitud denim en aspectos muy simples, ¿no? O sea, no necesariamente es algo bastante cargado, sino que va cambiando pequeñas cosas y transformando esa sastrería en algo también con actitud denim. Para el masculino nos hemos dado cuenta de ese New American, como llamamos, que es ese denim, total denim, pero como de una forma más básica, o sea, la camisa, el pantalón, la chaqueta trucker con el pantalón, o sea, como ese tono a tono. Entonces es como o sea, llevar nuevamente este look icónico a un nuevo patamar, ¿no? A un nuevo estatus. Entonces, para el masculino hemos dado cuenta que esto también sigue creciendo y sigue siendo un punto bastante importante. Hemos tenido este modern reset, como dijimos, o sea, que es esa atemporalidad del clásico. Entonces, también para el femenino, esas siluetas rectas, siluetas muy tradicionales, con detallitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos en la primera foto de Tory Burch, él tiene ese pantalón súper tradicional, pero si vemos, los hilos son rojos. Entonces, estos pequeños detalles que lo hacen atemporal, pero al mismo tiempo le dan esa nueva forma de ver esas siluetas muy clásicas que ya estamos acostumbrados, y es lo que digo aquí, en este punto, en esa tendencia, estamos enfocando más en escoger esos tejidos con aspecto más premium, ya que las siluetas son mucho más sencillas y los lavados son casi mínimos. Pasamos la Bueno, palabra. un poco siguiendo con la familia del Cardiel, estamos presentando, es un lanzamiento de este año, el Cardiel Dark en stretch, ¿sí? Para esas prendas que por ahí tienen un ajuste superior y después caen rectas, es un artículo que tiene muy poquita elasticidad, pero conserva esta estética de rígido, ¿sí? Tiene 10 onzas y el tono es súper oscuro, así que si lo quisiésemos dejar en estático, queda perfecto, y si no, también permite estos contrastes, como se ve en la foto de la campera, tiene muy buenos contrastes. No sé, algo más. Bueno, tiene un 2% de elastano y, como les decía, un 20% de stretch. Y en básicos muy elevados, digamos así, nosotros quisimos justamente separar porque tenemos esas partes de esas estructuras, y como venimos hablando mucho de volumen, hemos visto que ese momento más escultórico está cada vez más presente. Entonces, aparte de tener el barrow, esa silueta que nosotros ya venimos interiorizando desde el año anterior, ahora vemos cada vez más ganando espacio esta silueta tipo Aladino, ¿no? Con ese ajuste en la parte del tobillo y con bastante volumen, ¿no? De una forma bastante estructural, de una forma muy elegante al mismo tiempo, ¿no? Es muy clean este look. Entonces, eso es algo que vemos trabajando. Dentro de el masculino vemos la importancia, como vimos al inicio, de las bermudas. Aquí ya estamos hablando de esa silueta muy clásica, tipo sastrería, con el tema de los bolsillos más pequeños, el tema de las pinzas, ¿no? Tanto en denim como en denim color, ¿no? Entonces aquí sí tenemos entre esta silueta skater que vimos al inicio, como la silueta clásica, ¿no? Justo a la rodilla, que nosotros seguimos encontrando con tonos muy clásicos, ¿no? Aquí vemos esa, como dijimos al inicio, son esas, es todo eso pensado para que sea muy duradero, que sea realmente algo muy atemporal y que acompañe a ese cliente por mucho más tiempo. Acá también hablamos de una importancia que es el tema de conforto, ¿no? A mí me encantó esa frase que justo desarrollamos, que es habitar la vida cotidiana con libertad y suavidad. Entonces, aquí enfocándonos en esas siluetas más amplias, pero con un poco más de lavado, ¿no? Diferente de las que vimos al inicio, pero ese lavado también es un lavado muy clean, o sea, es un lavado muy no tenemos tantos contrastes como vimos en en la primera tendencia, ¿no? Entonces, generando ese panel mucho más clean en general, tanto en la parte superior como parte inferior, pero aquí es
jugar con mucho volumen. Aquí paso la palabra. Bueno, ahí justo como Lari mencionaba, un artículo así para hacer toda esta tendencia del confi, tenemos un artículo ideal que es el Nicolás, que es un 8 onzas, súper liviano, con mucha movilidad, y con una mano, que es lo que mencionaba Lari, de la suavidad, tiene una mano súper suave, es de algodón mercerizado, entonces tiene como una mano súper suave y le da toda esta caída y este volumen que queremos para generar esas prendas con mucha comodidad, ¿no? Y acá tenemos algo muy importante que hemos venido hablando ya algunos tiempos que llamamos clean stretch. Entonces aquí lo que vemos es un regreso cada vez más importante del tema de siluetas ajustadas, ¿ya? Entonces eso sí quiere decir nuestro skinny cada vez más presente de regreso. Obviamente vemos un skinny diferenciado, o sea, aquí en este caso ya pensado de una forma mucho más clean, no es necesariamente el super skinny, pero que este también lo vamos a ver, pero aquí también vemos esa combinación, ¿no? De lo que es ajustado abajo, muy amplio arriba, o sea, degenerando este equilibrio. Entonces, el regreso de las telas con super stretch van a ser muy importantes acá. Y también tenemos un regreso de una silueta muy posicionada, vintage, que es el tema de los capris, ¿no? Con ese aspecto más retro. Entonces, nosotros hemos visto ya que aparecen diferentes marcas, también con esa estructura de abajo bastante ajustado, arriba con un poquito más de volumen. Este look bastante vintage que encontramos tanto en color como en el denim, ¿no? En Chloe ahí vemos esa bermudita, ¿no? Que, bueno, llega a ser no llega a ser el capri, digamos que sería un poquito más largo, pero es esa bermuda medio ciclista que aparece, ¿no? Entonces, siluetas ajustadas al cuerpo también vuelven ahí a, digamos, a convivir con las siluetas muy amplias, porque como vimos, no es que las siluetas amplias salen y entra todo lo ajustado, sino que vamos teniendo una transición muy suave y van coexistiendo en el momento. Bueno, el artículo que estamos proponiendo para esta tendencia es un artículo que la mayoría ya lo conoce, que es el Giselle, ¿sí? Acá, bueno, es plus porque los anchos fueron cambiando y ya tenemos un excelente ancho para un artículo, tiene 1,50 m de ancho con un stretch de un 48%, mucho stretch con muy buen ancho. Pero además este artículo en particular tiene la característica de tener en su composición T400, que es un poliéster especial que está recubierto por el algodón. Y entonces la mano es muy suave, es una mano similar a un algodón lycra, un poco más suave incluso, pero con la recuperación del poliéster. Eso permite tener estos calces perfectos y que la prenda, la verdad es que no se va estirando con el uso y queda impecable. Y bueno, por último, aquí tenemos nuestra arquitectura de formas, que es justamente, hoy volviendo a resaltar esa parte más arquitectónica de esa tendencia, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, las faldas midis, las faldas largas, con más estructura, ganando un peso. Hace esa medio reinterpretación del New Look, ¿no? Logramos ver ahí, o sea, esa forma diferente de traer, ¿no? El protagonismo a las maxifaldas. También el tema de las midis, pero ahí enfocadas más en un tema de denim color, ¿no? Quiere decir, ahí vemos el café, vemos el beige, vemos el negro, o sea, como que tenemos también ese de los dos puntos, tanto el denim como en el tema del color. Y como ya hablamos, la carta de color en esa tendencia es mucho más sobria, mucho más hasta comercial, justamente pensando en el tema de que sea atemporal. Y acá, estos dos
grandes regresos, o sea, como que el peplum volviendo cada vez con más fuerza. Hemos visto que eso aparece mucho después de tanto tiempo, esa marcación, ¿no? De la cintura y ese volumen que genera en la parte de la cadera y obviamente nuestro barrio que ya hemos visto algunas veces durante la presentación que sigue ganando ahí bastante importancia y diferentes volúmenes también. Bueno, dentro de estos volúmenes que hablábamos, para generar algo más estructurado, tenemos nuestro rígido, que es Nahuel Max, que es nuestro rígido más pesado, 100% algodón y que pesa 11 onzas. Tiene toda esta estructura para generar más volumen y que quede más estructurado y más formado. Tiene un teñido que es para hacer claves bajas, lavados claritos, que queda muy bien. Es el mismo teñido que el Iago, así que para todos los que es lavados gastados, funciona muy bien. Y llegamos a nuestra última macro tendencia, que es Youth Replay. Entonces acá es una tendencia, digamos, más enfocada a un mercado juvenil. Cuando digo mercado juvenil, no necesariamente es de edad. Eso es súper importante porque ya tenemos un cambio muy importante en este mercado que nosotros hemos visto que no necesariamente afecta a una edad en específico. ¿Qué vemos aquí? Vemos mucho esa nostalgia, pero combinada con esa energía más digital, ¿no? Entonces, mucho de esas tendencias que vamos a ver, muchas de las inspiraciones que hablamos, son una nostalgia de algo hasta que no vivieron. Es algo muy interesante porque aparte de eso, ¿cómo son los 2000, los 2010 ya, digamos, porque ya son, no, bastante tiempo, casi 20 años de 2010, Dios mío. Y es muy importante que pensemos eso como un tiempo, ¿no? Es un pasado que hay registros oficiales. Ya teníamos internet, ya teníamos blog, ya teníamos todo eso. Entonces, ver este material es palpable, es real, o sea, los tenemos a la mano. Entonces, es mucho más práctico todo eso. Entonces, obviamente aquí también vamos a tener una conexión muy importante de que en ese último año hemos visto que el boom latino ha crecido cada vez más, ¿no? Los ojos están aquí, nuestra moda, nuestra música, nuestros colores han crecido a nivel mundial y eso lo vemos muy, muy, muy reflejado en esa tendencia. Entonces, lo primero que vamos a ver llamamos de alegría estratégica, es justamente este regreso de esos colores cada vez más y más vibrantes, ¿no? Muy inspirado en todo eso. Y hasta podemos decir que es algo de una evolución de lo que nosotros vivimos después, digamos, de la pandemia que teníamos esos colores dopaminas. Ahora vemos estos colores retomando en diferentes mercados. Entonces aquí hablamos primero sobre esos tonos más inflamables, como dijimos, esas tonalidades de rosas, rojizos, hasta el naranja, ganando ahí bastante importancia justamente para este mercado. También vemos ese tangerine twist, o sea, estos naranjas mucho más vivos que causan un impacto visual muy, muy fuerte. Y también podemos ver, ¿no? Muchas de las fotos que nosotros vamos a encontrar, cuántos colores van a ser del mercado masculino, que está atreviéndose cada vez más, que quiere realmente resaltar, quiere ese estilo, quiero tener todo eso, lo que voy a transmitir, ¿no? Entonces esos colores siempre van a transmitir también esta sensación de alegría que estamos viendo. El color menta es un color más fashion, más refrescante. Al inicio vemos esos tonos verdes más oscuros. Acá para esa tendencia un poco más juvenil y urbana, vemos ganando espacio este verde menta, ¿no? En diferentes formas y tonalidades. Siluetas, vamos a seguir viendo las siluetas amplias. Y como dijimos, ¿no? Si ven, las 4 fotos que traemos como referencia son masculinas. Y acá tenemos un color muy importante que es esa transición que vimos al inicio, el terracota, y aquí ya vemos este rosa, ¿no? Desde el rosa muy fuerte hasta el chicle, hasta el rosa muy clarito, y esta reafirmación de que es un color clave para el guardarropa masculino, ¿no? Entonces, en diferentes formas, diferentes siluetas, diferentes tonalidades, nosotros hemos visto que pasa a ser algo bastante importante principalmente enfocada en ese mercado, como dijimos, juvenil, urbano, más divertido.
El amarillo ya gana importancia desde este año. Nosotros hemos visto que, bueno, Pantone ya habían dicho desde el inicio de año que el color, el amarillo mantequilla, iba a ser un color muy importante. Vemos que sí fue presente, pero lo vemos cada vez más creciendo. Lo llamamos en soft sun porque no es un amarillo full foco, ¿no? Es un amarillo mucho más sutil, ¿no? En diferentes tonalidades, diferentes siluetas. Entonces, ¿cuántas siluetas seguimos viendo, no? Los amplios, un poco de inspiración workwear, seguimos viendo el baggy, vamos a seguir viendo esos detalles muy clásicos, pero con esos colores muy diferentes. Esta es la carta de color, ¿no? Entonces ahí tenemos el naranja, el rojo, el amarillo, el rosa, el verde, dos tonalidades de verde diferente. Entonces vemos que es una carta de color mucho más vibrante, ¿no? Una carta de color que realmente grita primavera después de tanto tiempo estar ahí estacionados en esas tonalidades muy terrosas. Vemos que aparecen los colores nuevamente. Ahora paso la palabra. Bueno, el artículo que estamos sugiriendo para esta tendencia es el Pepe. Es un artículo 100% algodón que tiene la sarga bien marcada. Viene en una paleta de colores más clásica. Vamos actualizando con algunos colores de moda, pero fundamentalmente está en apto. Entonces, cada uno puede tener, buscar este tono de tendencia que se adecue también a la marca personal, ¿no? Así que, bueno, ese sería el artículo sugerido. Bueno, aquí nuestra siguiente micro tendencia es este festival reformulado, ¿no? Como dijimos, el tema de música afecta bastante, entonces hemos visto que aparece bastante cosas muy diferenciadas, como por ejemplo ese juego, ¿no? Que hacen con las diferentes pretinas, 3, 4 pretinas, diferentes juegos, parecen esa sobreposición, ¿no? Entonces es algo muy divertido. Entonces aquí en esa tendencia podemos jugar mucho, ¿no? No solo con la silueta, como con el diseño, como también con el lavado, ¿no? Aquí esa colección de ASAP Rockies fue realmente impresionante. Si manejan ese mercado, verla completa es una sugerencia por parte de nosotros porque realmente trae bastante interpretaciones de lo que estamos viviendo hoy día. Para el femenino, esta faldita, ¿no? Tipo skater, con esa falda más mini, más cortita, con volumen, ¿no? Bastante rodado, o sea, que tenga bastante, o sea, es muy circular realmente. Vuelve a tener esa importancia dentro de este mercado. Y hablando del micro, vemos volviendo los shorts súper cortitos y dejando como el cuerpo como este protagonista, ¿no? Entonces, hacía también un rato que no aparecía esa sensualidad, ¿no? Esos shorts súper cortitos, como que tenemos ahí en D-Squared, en Diesel, que siempre están ahí marcando tendencia. Entonces, es muy interesante ver este regreso. Y ya habíamos visto desde algunas temporadas que venían apareciendo una que otra cosita por ahí, y ahora vemos que ya está mucho más macro esa presencia de los micros. Y como vimos de skinny en la tendencia anterior, obviamente van a aparecer por acá también. Y aquí aparecen hasta con cintura súper baja. El desfile y a la colección de D-Squared que lo trae, ¿no? Con esa silueta súper, súper, súper baja. Es como que realmente quieren vivir esa experiencia. Por más que decimos, no, la cintura baja no, les va a marcar el cuerpo, no lo hagan. Quieren vivirlo, entonces ahí vemos principalmente para el mercado más joven, estas siluetas cada vez más bajitas de cintura. También vemos el chaleco, ¿no? Denim volviendo a tener esa importancia justamente por ese tema de esas inspiraciones en festivales, sea en black, sea en denim, con recortes, con deshilachados, con ese aspecto muy, muy lavado, como dijimos aquí en esta tendencia, podemos divertirnos mucho, tanto en silueta como en el tema de lavado. Entonces aquí vemos bastante más versátil esto. Y esta parte del masculino
también vemos tiros bajos. O sea, el tiro bajo no queda solo en el más femenino, ¿no? Algo muy interesante, o sea, existe una silueta de Diesel que se llama Zafado y hasta el día de hoy la tienen, que es de silueta súper baja. Entonces, volvemos a esa importancia y para el masculino vuelven también a aparecer esas camisetas babies más ajustadas, justamente como dijimos, este regreso de este deseo, de este momento un poco más sexy del denim. Y también esta parte, como dijimos, inspiración festival. Entonces aquí vamos a trabajar bordados, apliques, flecos. Vemos también apareciendo, ¿no? Ahí en Blue Marrow, todo ese aplique, ¿no? Hasta de piedrerías para ese mercado masculino. Como dijimos, existe ese cambio de actitud y de deseo de este mercado. Y tanto es así que este año, no sé si llegaron a ver y si no lo vieron, les recomiendo que lo busquen. Por primera vez en la historia, Pinterest lanzó un informe de mercado masculino. Todos los años lanza femenino. Este año por primera vez lanzó tanto en moda como lifestyle, como skincare y también el tema de recetas. O sea, ¿qué está buscando? ¿Cómo se está moviendo este mercado? Por eso es muy importante no dejar ese mercado masculino desatendido y ver cómo está y poder ir acompañando este cambio poco a poco, obviamente conociendo nuestro público. Ahora paso la palabra. Bueno, dentro de lo que ahí hablaba Lari del regreso de los skinnies, de los flares, del tiro bajo, de los mini shorts, tenemos un artículo que es un clásico también de nuestra colección, que es el Colby Plus. Ahora lo único que se reversionó es que es más ancho, como dice el Plus, que tiene un ancho para un elastizado de casi unos 65, que es buenísimo. Y también se hizo una modificación, una leve modificación en color. Al ser blue es un poco más intenso, más índigo, más azul oscuro, para lograr así más contraste. Pero bueno, para todo lo que esto se estaba presentando, el regreso como de los elastizados es un artículo que no falla, digamos. Ahora Lari les hace el cierre. Ay, pasé, perdón. Ya. Bueno, entonces aquí, este slide, nosotros siempre pensamos, bueno, ya presentamos las 3 tendencias y todo, y justo quisimos crear ese slide con como que el resumen de todo lo que vimos. De aquí la idea es que tomen un brand screen, que puedan tener, es como tener ahí todo apuntado de lo que hablamos, de qué cosas son más importantes. Entonces, en femenino vemos la silueta recta, el wide leg, desde sus variaciones, incluyendo el barrio in short, la silueta bubble o Aladdin, la skater skirt, ¿no? La falda skater, el skinny, ¿no? Como bastante importancia, este pedal short o el capri que hablamos, el boyfriend short en sastrería, la falda en A, los micro shorts y en masculino, la trucker, también el pantalón recto, los shorts oversized y el short más cortito, los chalecos, el pantalón skater. Entonces sigue siendo bastante importante. ¿Cuántos detalles destacamos? Los parches reformulados, todo ese tema artístico, de experimental, de realmente tener esa estética más artesanal que tenemos, los bordados en las laterales de los pantalones. Y cuanto a lavados, esa parte con le llamamos de nostalgia solar, el baby blue, con ese efecto más vintage, los terracotas, los marrones y verdes oscuros cuando queremos más sobrios, los efectos como mineralizados, ¿no? Como ese efecto como de polvo, los azul oscuros, hasta con efecto de 3D, los blacks con diferentes lavados, y el tema de colores importantes que el rojo, el naranja, el menta, el rosa, el amarillo, que ganan importancia ahora. Entonces, como un resumen de todo lo que vimos. Y bueno, para dejarles ahí también, si no tienen nuestro VSpace, para que puedan bajar aquí con este código, funciona tanto para iOS como para Android. En el VSpace es como un catálogo digital donde vas a tener todo a la mano. Vas a encontrar toda la información de sostenibilidad, información de los productos. Ahí filtran por Argentina y van a ver el producto que tienen ahí disponible. Eso es súper importante.
importante, pero aparte de eso van a encontrar paletas de color, van a encontrar todos los materiales de tendencia que lanzamos. Hay un espacio que se llama V-Trends, entonces ahí van a estar presentes también esos materiales. Entonces es algo que ustedes tienen a la mano, es un material de referencia rápida y que puede ayudar un montón cuando estamos en el tema de desarrollo y se nos olvidó una composición o algo, si puedo hacer láser o si no puedo, que todo eso, esa información pueden encontrar en el VSpace. Y eso, no sé si quedamos con alguna duda, agradecerles por estar aquí con nosotros una vez más. Si no, eso sería. Bueno, gracias chicas, gracias a todos por estar ahí. Si tienen alguna duda pueden escribirnos por WhatsApp, está el link en nuestro Instagram. Después seguramente vamos a dejarles este video grabado, así bueno, pueden aprovecharlo mejor y verlo en detalle, y vamos a poner también en Instagram seguramente el link para que lo puedan mirar mejor. Así que bueno, gracias a las chicas, gracias a todos por estar ahí. Cualquier cosa pueden escribirnos. Adiós. Gracias, chao.